Bueno, muy buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana, con la bendición del Señor para este comienzo de semana, para que tengamos siempre y como siempre esa disposición a mantener viva, fortalecida y avivada la esperanza en estos tiempos que, aún no siendo para nada fáciles, siempre encontramos caminos de esperanza, caminos que alimentan nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad. Y aquí estamos, haciendo este caminar de la vida y con la esperanza siempre y con la convicción viva de que el Señor está aquí en medio de nosotros, que el Señor actúa, que el Señor se hace presente en esta historia y que todo esto está en su control también. Obviamente que esto no quiere decir que nosotros nos vamos a desentender de las responsabilidades, no podemos hacerlo. Por algo nos hace responsables también, somos seres libres. Entonces estamos llamados a vivir responsablemente esto que estamos viviendo, y vivirlo responsablemente es vivirlo pensando siempre en que del cuidado mío depende el cuidado también de los otros, ¿no? Y vamos a hacerlo con alegría. A veces, miren, escucha uno todas las críticas habidas y por haber por el tema del toque de queda, que la ley seca, que restricciones de salida, que pico y placa de cédula, en fin, una cantidad de medidas que para algunos oídos suena absurdo, ¿no? Pues ¿para qué nos tienen encerrados, no? Lo que pasa es que hay una situación en la que el control de la movilidad, el control de los contactos es algo muy importante, ¿no? Entonces yo creo que es tener paciencia, sigamos teniendo la paciencia, sigamos cultivándola, sepamos que este tiempo va a pasar y va a pasar más temprano de lo que nos imaginamos seguramente, pero vivamos el día a día bien, tratemos de hacerlo de una manera tranquila, orando, cultivando nuestra mente, cultivando nuestro cuerpo, en fin, yo creo que hay muchos modos de el día de pasarlo y de construir todos los días nuestra cotidianidad con mucho sentido, ¿no? Hoy tenemos una liturgia de la palabra, una liturgia de la palabra, ya estoy metido con la liturgia de la palabra. Tenemos una semilla agustiniana de un libro muy interesante de Agustín, que escribe a un señor que se llama Romaniano, que fue un padrino suyo en su momento cuando comenzaba sus estudios. El libro se llama De verdadera religión, el de vera religione, el libro de verdadera religión. Es un libro de los primeros, de los clásicos de Agustín. Es un libro que entiende de alguna manera comenzar a dibujar la excelencia de la propuesta de vida cristiana, ¿no? Entonces vamos a escuchar hoy un texto donde, como siempre, nos identificamos siempre con algo. Mire, un texto siempre que estamos conectados aquí y aquí, nos conecta en alguna situación de la vida. Entonces vamos a hacer este texto del deber a religión y vamos a darnos cuenta un poco el modo como Agustín quiere comenzar a construir la excelencia del hombre cristiano, que luego vamos a ver cómo lo va a interpretar él allí en ese contexto de la literatura clásica, ¿no? Ahora bien, dice Agustín en el texto: este hombre, mientras vive, usa de los amigos para mostrarles su generosidad, de los enemigos para ejercitar su paciencia, de otros que puede para hacerles bien, de todos para abrazarlos con benevolencia. Y si bien no ama las cosas temporales, usa bien de ellas y según su fortuna busca el provecho de algunos hombres si no puede favorecer a todos, ¿no? Por lo cual, si muestra predilección a algunos de sus familiares, no es por amarle más, sino porque tiene mayor confianza con él y más abierta la ocasión de hacerlo.
trata con tanta mayor deferencia a los hombres entregados a lo temporal, cuanto más desligado se halla él del tiempo. Y como no puede aliviar la suerte de todos los hombres a quienes ama igualmente, ojo, la suerte de todos los hombres a quienes ama igualmente, faltaría la justicia si no atendiese con preferencia a los que están más vinculados con él. Nosotros diríamos, la caridad entra por casa, y en cristiano en general al necesitado. Continúa Agustín: la unión espiritual es más fuerte que la que nace de los lugares y tiempos mientras vivimos en este cuerpo. La unión espiritual, los lazos espirituales, dice. Pero hace una diferencia interesante. Pero la unión de caridad sobrepuja todas. Ahora, no se abate, o sea, no se desanima, no se desesperanza, pues él, con la muerte de alguno, porque quien ama a Dios con todo su corazón, sabe muy bien que no perece para él quien no perece para Dios, Señor de los vivos y de los muertos. No es desgraciado con la miseria ajena, como no es justo con la justicia de los demás. Interesante esto. Y no pudiendo nadie arrebatarle su virtud ni a su Dios, tampoco puede faltarle la dicha. Nosotros diríamos, el que tiene a Dios nada le falta. Y si alguna vez le afecta mucho el peligro, los extravíos o el dolor de otro, él consiente la fuerza de esa emoción, del amor al prójimo, para socorrerlo, para corregirlo, para consolarlo, no para hacer perderle la paz. Esto es bien interesante. Vamos a escuchar el comentario, que me parece que el comentario vale la pena porque describe un poco lo que va a ser la excelencia del hombre cristiano. La excelencia del hombre cristiano. Me está describiendo un buen cristiano acá, pero lo está haciendo en unas categorías, démonos cuenta que no está utilizando términos bíblicos. No, mire. Es un texto interesante, pero digamos que está un poco encriptado en la medida que tiene que ver con un contexto mucho más amplio. Está hablando de verdadera religión. Y dentro de ese plano de la verdadera religión está haciendo uso, vamos a llamarlo así, como la construcción del perfil del buen cristiano. Ahora, tiene que ver, este texto en concreto, tiene que ver con el hombre virtuoso. Es un tema fundamental en el mundo clásico. Es el gran tema de la virtud, es un gran tema en el mundo clásico, el tema de la virtud. La arete que llaman. Por ejemplo, la virtud, fíjense que la virtud no solamente, digamos, la circunscribimos de pronto a las virtudes teologales y a las virtudes que nosotros entendemos dentro del contexto de la teología o de la filosofía cristiana, ¿no? Es la virtud, por ejemplo, la virtud de la vida física en el gimnasio, en la antigüedad, la virtud del militar, la virtud política, la virtud civil. Entonces, estamos hablando de los escenarios donde el hombre constituye y construye la dinámica de la ciudad, pero Agustín quiere hoy como proponerlo en la dinámica de lo que diferencia, de lo que marca la diferencia en el hombre cristiano, de la virtud, ¿no? Ahora, el hombre virtuoso, ¿quién es el hombre virtuoso según esto? Según Agustín y según la tradición cristiana clásica. El hombre virtuoso es el hombre ejemplar en la vida física, en la vida civil, en el comportamiento, en la familia, en la pareja, en la amistad, en la práctica de la religión como tal. Pero cuando habla, fíjense que es bien interesante este tema de Agustín, porque entiende un poco la verdadera religión integrada a la vida en la que acontece el ser humano,
que no acontece solo en el marco del templo o en el marco del culto, sino en el marco civil, en el marco del buen ciudadano, en el marco del hombre responsable. Hoy tiene mucho sentido esto, ¿no? Entonces, Agustín está presentando en esta parte de verdadera religión quién es el hombre virtuoso. Es un texto, démonos cuenta que es un texto eminentemente descriptivo. ¿Cómo describe ese tipo de hombre? Digamos que la idea central es el hombre que está revestido de la caridad de Dios, del amor de Dios y del amor al prójimo. El hombre que ama al prójimo y el hombre que ama a Dios tiene como fruto inmediato la ejemplaridad. Digamos así, habla de la ejemplaridad, para colocarlo en categorías muy nuestras y muy entendibles. Entonces, ese hombre, lo central de ese texto es que el hombre que ama a Dios y ama al prójimo tiene una actitud invencible, o sea, no lo vence fácilmente la contrariedad, no lo vence fácilmente la desesperanza, porque tiene la fuerza de Dios y tiene el amor al prójimo, que no es el prójimo, es el prójimo en cuanto Agustín va a decir, y yo voy a recordar un texto más adelante, en cuanto a imagen y semejanza de Dios. No el prójimo en cuanto particular de mi empatía, no. El otro en cuanto a imagen y semejanza de Dios. Entonces es un amor que puede trascender incluso la misma empatía y entender al otro como mi hermano en la filialidad, en el ser imagen y semejanza de Dios. Esto lo vamos a ver más adelante. Ahora, el hombre que logra amar al otro y logra amarlo con todas sus consecuencias, es el hombre que ama verdaderamente a Dios, porque en él encuentra la fuerza y la sabiduría para hacerlo. En el fondo está como decíamos al principio, es un libro escrito a Romaniano, está yendo a Romaniano, su padrino. ¿Qué es lo que hace que la religión cristiana sea una religión atendible, sea una religión oportuna, sea una religión que puede ofrecer verdaderamente al buen ciudadano elementos para construir con sentido su vida personal, su vida familiar, su vida social? O sea, el encuentro dice, una verdadera religión integra la realidad completa del hombre. O sea, no es una dicotomía. No es el hombre del templo, de lo espiritual, y luego el hombre de lo material, de lo mundano, de lo pagano, sino el hombre que acontece en la historia y con esa fuerza de Dios, con ese amor a Dios, fuerza desde dentro, y con ese amor al prójimo, al otro, independientemente de quién sea, como el samaritano, es un amor que se vuelve invencible según Agustín. Digamos que Agustín lo que quiere aquí de alguna manera es como una especie de vademecum de cómo se va logrando ese amor al prójimo. ¿Cómo se va logrando ese amor al prójimo? Interesante. Hemos dicho que no hace una descripción bíblica, está en un plano solamente de presentar de una manera general la excelencia de la religión cristiana y a un amigo que es romaniano, ¿no? Y miren, este texto es el que nos va a dar un poquitico también la clave de lo que viene presentando Agustín aquí, porque me parece interesante de qué tipo de hombre está hablando. Miren, comienza Agustín dentro del mismo texto, ¿no? ¿Cómo pues un hombre de tales disposiciones no ha de ser invencible cuando ama al hombre puro? Mire, es bien interesante, cuando ama al hombre puro, es decir, a la criatura hecha a imagen y semejanza, ni puede faltarle la naturaleza perfecta que él ama cuando él es perfecto. Pues sí, por ejemplo, dice él, uno que ama a un buen cantor, no a este o a otro, sino a cualquiera que cante bien, por ser también un modelo de cantor, quiere que todos sean tales, sin faltarle a él lo que ama, pues él canta bien.
Él canta bien, o sea, ¿por qué amo? Porque el otro es criatura de Dios, es imagen y semejanza de Dios, es mi hermano y en él me identifico. Y es una de las cuestiones bien interesantes porque nos lleva a un tipo de amor al prójimo que es un amor que también tiene el nivel de corrección, es un amor que pasa por los niveles empáticos, pero que no está determinado por él, porque es un amor que incluso llega a desear el bien y amar al enemigo. Y ese amar al enemigo no tiene otra dirección, a mi modo de entender, que liberar la carga emocional, espiritual y psicológica que destruye. Es descubrir que en el perdón al otro, que en el sacar del dolor que el otro imprimió en mí, el sacarlo de mí me libera. Por eso habla de un amor puro. De un amor puro como un amor que limpia, como un amor que purifica desde dentro, como un amor que transforma. Y que puedo amar al otro porque es simplemente otro como yo. Es simplemente otro como yo, que como yo también tiene defectos, que como yo tiene debilidades, pero que como yo también tiene virtudes y tiene cualidades. Y sigue describiendo este hombre virtuoso, que dice él que es el que verdaderamente va a construir, más adelante va a ser, creo yo, de los presupuestos para construir la ciudad de Dios, ¿no? Miren, dice ese hombre, el hombre que se aprovecha hasta en la prosperidad, en los reveses reconoce el valor de su aprovechamiento. Esto que voy a leer a continuación me parece muy, muy interesante. Mientras hay abundancia de bienes perecederos, no coloca su corazón en ellos. Mas si los pierde, entonces ve si ha sido su esclavo. Pues frecuentemente, cuando los poseemos, nos parece que estamos desprendidos de ellos. Cuando los poseemos, parece que estamos desprendidos de esos bienes. Pero cuando nos faltan, descubrimos lo que somos, ¿no? Pues no está apegado nuestro corazón a lo que se pierde sin dolor. Ojo, no está apegado nuestro corazón a lo que se pierde sin dolor. Parece pues que vence cuando en realidad es vencido. El que esforzadamente llega a lo que ha de perder con pena y vence cuando al perecer es vencido. El que cediendo conquista lo que no pierde contra su voluntad. Es decir, aquel hombre que sabe que los bienes están para usarlos, para disfrutarlos, para compartirlos, para hacer la vida, pero no para darles el corazón, no para hacerlos la razón de ser. Que si están los bienes, pues maravilloso. Que si no están, pues hombre, van a hacer falta, pero no voy a ser esclavo de ellos. Entonces lo que dice Agustín un poco es eso, démonos cuenta que muchas veces, mientras hay abundancia de bienes, no coloca su corazón en ellos. ¿Por qué? Porque los tiene, dice él, porque los poseemos, ¿no? Pero cuando se pierden, entonces nos damos cuenta si somos esclavos, si perdemos la paciencia, la alegría, las ganas de vivir, las ganas de luchar. Y dense cuenta que pasa mucho eso. ¿Cuántas veces el vivir en ciertos escenarios de verdad es muy complicado? Porque cuando se ha perdido de pronto todos esos niveles de seguridad que se tenían, en algún momento se dan cuenta de qué tanto apegados estábamos a una cantidad de cosas. Cuando ahora de pronto hay que vivir con una vida más sencilla, más austera, menos llamativa, y se da cuenta de que se perdió algo, porque se pierde la paz, la serenidad, incluso se llega a niveles de debilidad psicológica y espiritual supremamente complejos, ¿no? Entonces nos dice Agustín, ¿cómo construir el buen cristiano? Él dice, el que tiene el amor a Dios y el que ama a su prójimo como a sí mismo, dice él, y utiliza una palabra muy fuerte porque quizás no debería ser, pero es la que él utiliza, es invencible, o sea, no lo vence nada. El que tiene a Dios y el que tiene el amor al prójimo sabe amar.
y sabemos que amar es un caminar de la vida, amar es un proceso que vamos haciendo. A veces nosotros nacemos y nacemos de pronto con la lozanía y con tantas cosas bellas y luego se nos va complicando el modo de amar. Y a veces amamos más lo que tenemos que amar menos y amamos menos lo que tenemos que amar más. Entonces nos pasan muchas situaciones. Vamos a pedirle pues hoy a Dios que nos ayude verdaderamente a saber construir ese buen cristiano, que el buen cristiano es además de ser un excelente hombre de fe, es un excelente ciudadano, es un hombre responsable de su papel en la sociedad, y pidámosle pues que ilumine siempre y en cada momento nuestro caminar y el caminar de nuestra vida. Les deseo a todos un muy feliz resto de día. Agradezco a Eva, a la señora Teo, a mi amigo Eudolio Vicente, a quien siempre recuerdo con mucho aprecio. A ti gracias por conectarte y por dar un valor a esta semilla que hacemos cada día. Y a todos los que nos acompañan y a todos los que buscamos. Miren, el único fin de este es sembrar esperanza. O sea, no tiene otra finalidad. Aquí no estamos buscando ni tener ni que 5.000, que 10.000, que 20.000, que youtubers. No. Yo creo que yo no voy para esa, no. Yo creo que eso es el presentar a mi comunidad, a mi gente, a la gente que se acerca a nosotros, tratar de darles todos los días un mensaje de esperanza. Espero de todo corazón que el Señor nos acompañe a todos y nos guíe a todos y nos proteja a todos. Eso sí, protegernos, protegiendo a los demás también. Nos protegemos protegiendo a los demás también. Un gran abrazo, una gran bendición. Que el Señor y la Santísima Virgen los acompañe y los bendiga. Y que, bueno, nos vemos esta tarde en la Santa Eucaristía en horas de la tarde. Dios los bendiga, la Virgen los acompañe y yo los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.